Bienvenidos jóvenes nuevamente en su curso de geografía. En esta oportunidad vamos a revisar las preguntas de tu segunda práctica. El tema que vamos a abordar es el tema de desarrollo sostenible y manejo de cuentas. Vamos de inmediato a la primera pregunta. Señale lo correcto respecto al desarrollo sostenible. Primera afirmación. La definición de desarrollo sostenible surge a partir del año 1987 y la respuesta a eso es cierto. Es un informe que se plantea con la necesidad de evaluar si es que el modelo de producción capitalista es o no es sostenible en el tiempo, si es que la degradación que se viene haciendo del ambiente, la extracción acelerada de los recursos, puede continuar en el tiempo o no. Y la respuesta es no, pues. No, el planeta tiene un límite en cuanto a la recuperación de sus elementos. Recordemos que hay recursos naturales que son renovables y no renovables, y si bien los recursos pueden ser renovables, como por ejemplo los animales, las plantas, pero hay un cierto límite en esa recuperación inmediata, y eso es lo que señala a grosso modo la Comisión Brundtland acerca del desarrollo sostenible. Segundo punto. ¿Sus tres pilares conceptuales o componentes son el ecológico, social y económico? Sí. Y está muy vinculado al tercer punto respecto a la satisfacción de las necesidades presentes sin necesidad de comprometer el futuro. Claro, no hay duda, ¿no? Uno requiere todos los días alimentarse, proveerse de insumos para la producción, para la recreación, etcétera. Pero hay límites, como habíamos indicado al inicio, respecto a la disponibilidad inmediata. Y por lo tanto, es un deber moral dejar recursos para las siguientes generaciones, así como nosotros tenemos el derecho de disfrutar los recursos que están presentes en la superficie. Bueno, las futuras generaciones con mucha mayor razón, sino de qué herencia, por ejemplo, podríamos estar hablando. Ahora, en cuanto a los tres pilares o fundamentos del desarrollo sostenible, ¿cómo entender estos tres pilares? ¿De manera separada o de manera conjunta? Y la respuesta es conjunta. Por ejemplo, y partamos de lo económico. Una persona que tiene carencias económicas, lamentablemente, para proveerse de energía, ¿qué tendría que hacer? Quemar leña. Y al quemar leña, entre comillas, se estaría contaminando el ambiente ecológico. Y a nivel social, si toda esa quema se da dentro de su vivienda y está toda la humareda y todo ese humo, la población, la familia lo inhala, obviamente que a nivel social el estilo de vida o la forma de vida es indigna. Entonces, los tres pilares ecológico, social y económico se deben de comprender y se comprenden de manera conjunta, integral, interrelacionada, lo cual se relaciona con la imagen que ustedes ven ahí. Cuarto punto, está orientado a mejorar las condiciones de vida del hombre, acompañado de la explotación regional de recursos, claro. Justamente acabo de hacer la mención respecto a de que se requiere una vida digna en la población. Vida digna que, digamos, se consideraba desde el punto de vista económico, pero la novedad en este desarrollo sostenible es de que hay más aspectos de la vida humana que se deben de considerar en simultáneo. Pero como decía al inicio, comprendiendo que la disponibilidad de recursos en la superficie terrestre tiene un límite. La alternativa, jóvenes, de la pregunta 1 sería la letra C. 2. Desarrollo sostenible, referencia a la capacidad de satisfacción de las necesidades de la generación actual, sin comprometer las generaciones futuras. Al respecto, indique qué actividad no es sostenible. Es decir, qué actividad, qué alternativa no se podría, digámoslo así, practicar de manera continua a lo largo del tiempo. A ver, el ecoturismo. Bueno, el ecoturismo es una forma distinta de desarrollar turismo, en el sentido de que el turismo tradicional es un turismo masivo y la población se desplaza por una gran extensión de área. Y el detalle es que un relativo amontonamiento de personas puede generar perjuicios en la naturaleza. Y la idea es con el ecoturismo más bien involucrar a que la gente cuide el espacio que está visitando. 2. Una agricultura ecológica, pero claro que sí.
Una agricultura ecológica que se basa en el aprovechamiento de los insumos que se desarrollan de manera natural, lo cual permite recuperar los nutrientes y elementos según el ritmo del ciclo natural que corresponde al suelo, al agua, al clima en sí. Sí. Siguiente punto, el reciclaje de basura biodegradable. Bueno, el reciclaje, lo cual supone, digamos, hacer una transformación física y química de los elementos que son sobrantes. En este caso vemos imagen de desechos o sobrantes de la actividad doméstica. Y bueno, sí es importante, ¿no? Recuperarlos y de que esta recuperación biodegradable luego se pueda transformar en energía o se pueda transformar en abono o en compostaje, como se señala ahí. Sí, eso se puede desarrollar de manera continua. Siguiente, el reciclaje de desechos inorgánicos. Bueno, también, ¿no? En líneas generales, el reciclaje se entiende como una manera práctica para ahorrar energía, una manera práctica para ahorrar insumos. Y en el caso de los desechos inorgánicos, bueno, la transformación de plástico que se podría transformar en bolsas, en recipientes, en elementos que se pueden volver a usar, pero con otra forma, ¿no? No hay que confundirlo con la reutilización que supone, por ejemplo, una botella que tiene un contenido, ahora la uso para vertir otro contenido. Son elementos distintos. Bueno, las actividades citadas y relacionadas con las alternativas son sostenibles en el tiempo, pero el consumo de petróleo obviamente no, porque eso, digamos, origina un excedente de la concentración de CO2 y lo cual está relacionado con el calentamiento global, el cambio climático. Así que ya tenemos la alternativa de la pregunta 2. 3. ¿Cuál de las siguientes alternativas contiene un compuesto que no contamina las aguas? Es decir, tenemos que revisar de la lista cuál de ellos no contamina las aguas a nivel continental. Bueno, podríamos ir hablando de los relaves mineros, que son desechos de la actividad minera, donde, bueno, se concentran los elementos de la producción en cuanto a roca molida, metales pesados y otros insumos que se filtran, obviamente contamina el agua, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, una situación inmediata de la coloración rojiza, lo cual indica incorporación de elementos contaminantes al agua. Los detergentes, bueno, detergentes que uno utiliza en la vida diaria para poder lavar, por ejemplo, ropa, lo más inmediato. Bueno, tiene ciertos componentes fosfatados, los cuales vertidos al agua, sobre todo en condiciones de no movimiento, si hablamos de un lago, genera una proliferación de materia orgánica, lo que tú conoces con el proceso de eutrofización. Un agua eutrofizada no permite el hábitat o desarrollo de especies acuáticas y obviamente también es inviable para su consumo. Entonces los detergentes sí contaminan aguas y ya se explicó el proceso. Y como parte de ese contenido detergente, en global estaríamos hablando de las aguas hervidas, donde, pregunta de la misión de la UNI, hay importante cantidad de materia orgánica intestinal, lo que podríamos hablar de las heces fecales que, digamos, genera, ¿no?, una condición de insalubridad en las aguas. Otra característica o elemento o agente que contamina las aguas y que está también vinculado con la minería sería el mercurio, ¿no?, que tiene una gran movilidad o desplazamiento en medios físicos y químicos y que conocemos, al menos por el periodo colonial a partir del siglo XVII aproximadamente, que se ha venido empleando para poder separar, digamos, el metal precioso o lo que tú deseas obtener del metal de aquello que no sirve, ¿no? La escoria de aquello que es útil, digámoslo así, el proceso de amalgamación. Bueno, estos componentes se relacionan con las alternativas que están ahí, pero el oxígeno no sería un contaminante, ¿no? Más bien podríamos decir que el oxígeno proviene del proceso fotosintético a nivel marino o a nivel acuático en general. Muy bien, ya tenemos la clave de la 3, vamos a la 4. Acerca del manejo de cuencas, ¿qué se podría hablar? Bueno, tiene que ver con vigilar el impacto de la actividad humana sobre la cuenca.
entendiendo de que en la cuenca no solamente hay agua, sino que hay otros elementos naturales como los bosques. Y si bien los bosques y otros elementos de esa cuenca se aprovechan para determinadas actividades económicas, entendiendo de que estos elementos están interrelacionados, son interdependientes, por lo tanto, todo aprovechamiento de los recursos debe ser de manera sostenible, debe ser de manera racional. Bueno, estamos aquí hablando nuevamente del enfoque del desarrollo sostenible. Por lo tanto, la alternativa de la pregunta 4 sería la letra D, ¿no? Un adecuado manejo y uso de los recursos de ese espacio. Pregunta 5. Aquí se nos pide identificar las distintas formas de aprovechamiento de la cuenca por sectores o zonas. Bueno, tenemos ahí la distribución de la cuenca y hemos hecho una segmentación identificando el curso alto, medio y bajo. Forma de aprovechamiento de cada una de esas secciones de la cuenca o cursos de la cuenca. Si hablamos del curso alto, allí se concentra el río en su naciente, se forman embalses y represas. Podemos ir viendo la relación entre números y letras de la pregunta. En el curso medio, el río ya baja con más fuerza, pendiente inclinada, erosiona el territorio formando cañones. Y bueno, en teoría los cañones son espacios donde uno puede convertir la energía mecánica en eléctrica, potencial energético. Y bueno, finalmente en el curso bajo el río se desarrolla de una manera más lenta y por lo tanto los materiales que ha cargado los va depositando, los va sedimentando, formando conos deyectivos o valles. Y ya tenemos la relación jóvenes establecida, tenemos ahí presente la alternativa de la pregunta 5. Nuevamente nos piden hablar de las cuencas en cuanto a su manejo. Bueno, importancia del manejo de cuencas o características. Ayuda a conservar el suelo, claro que sí. Dijimos que el aprovechamiento general de los recursos de la cuenca tiene que ver con evaluar la racionalidad de su uso, y eso en lo inmediato nos lleva, por ejemplo, al aprovechamiento del suelo, al rendimiento del suelo en cuanto a no acelerar su degradación. Si es que se degrada, que esa degradación se recupere de inmediato. Otro aspecto importante del manejo de cuencas, y digamos que el principal, es mantener el agua en cuanto a su cantidad y calidad, y lo cual a su vez está asociado a, digamos, evitar que las orillas del río estén sometidas al problema de erosión. Por ejemplo, si hablamos de conservar la floresta, si hablamos de conservar la vegetación que está en sus márgenes, porque al conservar la vegetación en los márgenes, se evita, se reduce en todo caso el potencial de erosión que puede enturbiar no solamente el agua que discurre sobre esa superficie, sino también que evita de que espacios que están alrededor del río se pierdan, ¿no? Entonces, sí, el manejo de cuencas tiene esa característica y coincide con las 3 alternativas mostradas en la pregunta 6. Siguiente pregunta, 7. Aquí hablamos de una situación particular del aprovechamiento de los recursos. Si hablamos de los suelos, hace referencia a la salinización y hace referencia a lo que ocurre en la zona de la costa. Bueno, si el sobreriego, si la salinización que se desarrolla en la costa está presente, la pregunta es qué otros elementos están asociados a esta salinización o que permiten explicarla, ¿no? Por ejemplo, la salinización entendida como el afloramiento de sales es una alternativa que tiene que estar considerada. Prácticamente estamos definiendo lo que es la salinización aquí y el proceso que ha generado esa salinización cuando se ha incorporado mucha agua a la superficie, se filtra y luego sube el contenido de agua con sales. 2. El sobrepastoreo está involucrado con la salinización. Bueno, podríamos decir que sí, en el sentido de la pérdida de nutrientes, ¿no? Entonces sí podría haber allí alguna relación. 3. El uso de pesticidas provoca de que haya salinización o haya deterioro del espacio del suelo. Obviamente sí. Se tiene conocimiento de que los pesticidas
no solamente cambia el nivel de acidez del suelo, sino que también contribuye a la destrucción de elementos, ¿no?, que están en esa superficie y por lo tanto se altera su cultivo. Entonces, observando la pregunta, causas en la parte baja de los valles salinización por sobreriego, al desarrollarse una agricultura intensiva que a su vez en la costa continúa incrementándose. ¿Por qué? O sea, se refiere en líneas generales a la pérdida del suelo en la costa, pero orientado en la salinización. Alternativa de la pregunta 7, la letra D, 2 y 3, ¿no? Los pesticidas, ¿no? Los pesticidas. Por ahí es lo principal. Seguimos trabajando, jóvenes, seguimos trabajando. Pregunta 8. Madre de Dios. Bueno, revisando estadísticas demográficas, se tiene conocimiento de que si bien la costa es un lugar que atrae población por temas económicos, la selva, por ejemplo, Madre de Dios, es una zona de atracción migratoria en cuanto a la minería de tipo informal. Esa minería informal está generando pérdida de bosques en la zona de Madre de Dios, según un reporte del Ministerio del Ambiente, y la respuesta es sí. Y bueno, como es un problema bien complejo, como todos los problemas que podríamos identificar, no hay problemas con una causa única, todos los problemas son multicausales. ¿Cómo se aborda el problema de la minería informal, que es distinta, por ejemplo, a la ilegal, en la zona de Madre de Dios? Bueno, si vamos a intervenir esta actividad económica, no solamente tenemos que ver el tema económico, sino también el tema de la seguridad, ¿no? Sabemos de que hay grupos, digamos, prácticamente mafias, que son las que ponen allí, digamos, su fuerza. Entonces podríamos hablar del Ministerio del Interior para que esté presente ahí. Si hablamos de que hay insumos que se emplean en la producción y no pagan impuestos, podríamos ahí hablar de la SUNAT. Si hablamos de atender necesidades básicas de la población vulnerable que está muy involucrada en este proceso, ya que muchas familias pobres se arriesgan a participar de esta producción sabiendo a la larga que se le contamina con el mercurio que se emplea en esta actividad. Bueno, habría que hablar del MIDIS, ¿no? El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Por ahí la formalización de la minería artesanal, podríamos hablar del Ministerio de la Producción. Jóvenes, alternativa de la pregunta 8 sería la letra A. Bueno, hasta aquí sería el presente reporte de las preguntas y las respectivas claves. Y bueno, conmigo será hasta otra oportunidad. Hasta pronto, jóvenes. Hasta pronto.